confianza y una alta estima, aunque diametralmente eran dos personas totalmente opuestas, Tito y Timoteo. Timoteo era sensible, afectuoso, compasivo y amable. Por su parte, Tito reveló más energía, vigor, objetividad y decisión. Qué bonito es cuando vemos la diversidad a través de personas trabajando para la obra de Dios. Aunque Timoteo y Tito eran colaboradores de Pablo, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, les iba a designar tareas a cada uno de ellos de acuerdo a su personalidad. Por eso es que Dios no se equivoca y permite que tanto aquel que es tímido como el que es atrevido tengan la oportunidad de trabajar en algo. Sé que muchas personas, muchos hijos de Dios se detienen de hacer algo extraordinario para Dios porque se ven a sí mismos como personas inútiles. Sus pensamientos los hacen incapaces para poder desarrollar un ministerio poderoso. Vemos que Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, no menciona absolutamente para nada a Tito. Y las breves referencias que el apóstol Pablo hace de Tito en sus cartas son tan significativas que la misma personalidad y la vida de Tito surgen con claridad. Fue fiel a su liderazgo, fue fiel particularmente a Pablo, su líder, y le prestó valientes servicios, a lo cual esto permitió pues que Tito recibiera cierta fama después. Timoteo fue circuncidado. ¿Se acuerdan cuando Pablo va a Jerusalén que se mete con Timoteo, con Timoteo se mete al templo y los judíos se escandalizan porque tanto Timoteo como Tito eran griegos y no podían entrar al templo? Entonces ellos fueron enviados a delicadas y difíciles misiones. Timoteo fue enviado a Éfeso, Tito fue enviado a Corinto y a Creta. Ambos recibieron cartas de Pablo porque ellos fueron quienes llevaron las cartas. Particularmente Tito, que llevó la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y después se les dieron las diferentes responsabilidades como pastores. ¿Por qué Pablo envió a Tito a Corinto y a Creta? Porque a pesar de su juventud era un hombre que tenía carácter. Su personalidad manifestaba seriedad, pensaba con la cabeza fría porque tenía que tomar decisiones serias. Así de que quiero que nos enfoquemos particularmente en la carta de Tito, que tiene apenas, hermanos, 3 capítulos. Estuve desglosando la carta para encontrar algunos puntos importantes por las cuales Tito fue dejado en la ciudad de Creta. Está en el Nuevo Testamento, amén. La carta de Tito. Voy a hacer alguna referencia de esta carta. Tito fue enviado a Corinto para llevar la carta en donde Pablo reprendía y exhortaba a la iglesia por algunos problemas que estaban ocurriendo, muy serios. Después de que Pablo escribe la carta de Timoteo, casi enseguida escribe esta carta a Tito. Y los que han leído la primera carta de Timoteo se van a dar cuenta que la de Tito es literalmente similar. Entonces, esta carta que el apóstol Pablo le envió a Tito se escribió poco después de la primera carta de Timoteo. Se cree que se escribió entre el 65 y el 67 de nuestra era. Esta carta trata de asuntos muy personales, porque la iglesia tenía problemas muy serios
Se cree que fue enviada desde Nicópolis. Y vemos que Tito era 100% griego. ¿Puedes poner Gálatas 2:13, por favor, Luisillo? Dejen que Luisillo ponga Gálatas 2:13 ahí en la pantalla. Y vemos que Tito tenía el temperamento y la preparación personal para poner orden en Creta. Miren, hermanos, que cuando una iglesia tiene serios problemas, se necesita la persona adecuada. Y en su simulación participaban también, si es Gálatas 2:3, es 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Galacia que los judíos estaban, pero con todo, para distorsionar la palabra de Dios y tratando de introducir el legalismo y la ley mosaica. Y a Timoteo pues le tocó pues que lo circuncidaran. Pero Tito, ni aun siendo griego, nos dice la Biblia de que fue circuncidado. El apóstol Pablo comienza esta carta en el capítulo 1, versículo 1, diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La piedad de la que el apóstol Pablo habla, hermanos, acerca de sí mismo, la piedad en el Hijo de Dios es ese espíritu de santificación, es esa necesidad de ir en pos de Dios todos los días, es dejarse ser transformado por la palabra de Dios, porque el tener piedad es ser una persona devota, es ser una persona que está trabajando en el proceso de santificación en su vida con la ayuda del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo hace mención al respecto. En el versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esta es la apertura de la carta donde el apóstol Pablo reconoce su llamamiento, la forma y su estilo de vida como él se ha presentado a las iglesias, y le manda esta carta a Tito. En el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos entonces, hice mención de Tito, que era un joven que tenía la personalidad y tenía el carácter como para poner orden en una congregación que, hagan de cuenta que había pasado como un huracán, como que pasó un terremoto en la congregación, se sacudió tanto que el apóstol Pablo le dice a Tito que lo dejó particularmente en Creta para que corrigiese lo deficiente. Vemos, iglesia, que en la gran mayoría de las congregaciones va a llegar un día en que se necesite una persona como Tito. Todas las iglesias pasan por sus altas y sus bajas, y son particularmente sacudidas o movidas por alguien de la iglesia. Los problemas que Satanás quiere levantar en una iglesia no es porque va a traer a alguien de afuera. Alguien de afuera no conoce la vida de la iglesia, no conoce la salud espiritual de la iglesia, y entonces Satanás va a utilizar particularmente a alguien de la iglesia para empezar a traer disensión o división. Cuando el apóstol Pablo dice que te dejé en Creta para que corrigieses
lo deficiente, en pocas palabras, para que pongas orden. Y como Tito ya había pasado la experiencia de la iglesia de Corinto, por ejemplo, algunos problemas que se dieron en Corinto, pues había grupos facciosos. ¿Se acuerdan que uno decía que uno era de Pablo, uno era de Apolos, uno era de Pedro y otro era de Cristo? Y luego en el capítulo 5 vemos el caso de inmoralidad. Y luego más adelante en el capítulo 11 vemos problemas en la cena del Señor. Y vemos cómo también atacan a Pablo como apóstol y su ministerio. Y a Tito le tocó no solamente llevar esa carta donde Pablo quería poner orden, sino que Tito mismo participó en la solución de esos problemas. No crean que, hermanos, esta carta era dada para el pastor. El apóstol Pablo, cuando enviaba una carta, la carta era leída a toda la congregación, y toda la congregación recibía la reprensión, la exhortación y el consuelo. Vemos que en la segunda carta de Corinto, vemos que el apóstol Pablo se preocupa porque Tito no regresa. Lo retienen un poco más del tiempo adecuado, y el apóstol Pablo se preocupa porque estaba con la inseguridad de que no sabía qué le pudo haber hecho la iglesia a Tito como mensajero de esa carta. Pero gracias a Dios que cuando Tito regresa, pues le da muy buenas noticias, porque a pesar de los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia supo recibir la reprensión y maduró en algunos aspectos. Dice que nosotros en algún momento hemos estado en conflictos como iglesia, o tal vez usted que vino de alguna iglesia en su momento también sabe de los tipos de conflictos que se dan en las iglesias. No es fácil, amada iglesia, soportar las luchas y las cargas cuando una iglesia está pasando por un terremoto o por un devastador huracán que parece como que barrió con todo, ¿no?, ese problema. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar avisados para que cuando se dé una situación de esta naturaleza estemos atentos. No solamente Pablo dejó a Tito en Creta para corregir lo deficiente, sino que lo dejó también para establecer ancianos. La palabra que más aparece en el libro de los Hechos o en las cartas de Pablo es la palabra obispos y ancianos. No había tales nombramientos como ahora se dan en muchos lugares, no. Únicamente se establecían obispos. Vemos que el apóstol Pablo le dice que si el obispo desea trabajar en la obra de Dios, pues desea una buena obra. La palabra obispo viene de la palabra griega episcopos, que quiere decir anciano, que quiere decir un encargado de una obra. Y aprendemos de la carta de Tito de que la iglesia ha sido llamada no solamente para que se estableciera el fundamento de la sana doctrina y que se viviera una doctrina que pudiera reflejarse en la vida de la iglesia, sino que también establecer ancianos, no solamente como una mesa directiva o una junta oficial de una congregación, sino enviar obreros, enviar trabajadores abriendo campo en la obra misionera. Alguno de aquí puede decir: pastor, yo siento que Dios me está llamando a las misiones. O el pastor puede discernir que algunos pudiesen tener la capacidad de abrir una obra misionera. Lo podemos enviar como misionero y en su momento establecerlo como pastor. Oigan, es una tarea maravillosa, pero ninguna iglesia puede mandar misioneros u obreros si primero no se corrigen los problemas internos.
Por eso, como cuerpo de Cristo, debemos de permanecer juntos. Amén. Fíjense que el apóstol Pablo, en su primera carta de los Corintios, cuando hace la comparación de lo que es un cuerpo y de lo que es la iglesia, es particularmente para que permanezcamos unidos. Hay gente que no entiende eso. Hay personas que no saben sujetarse, y no quiero darme únicamente el derecho o el privilegio de decir, hay personas que no se saben sujetar al pastor. No, espere, hay personas que no saben sujetarse al cuerpo de Cristo, que no se sujetan a nadie, que no se sujeta a su hermano que está a su lado y que es parte del mismo cuerpo. Es por eso que vienen las divisiones y que vienen los problemas cuando nosotros, como personas, como individuos, no aceptamos el hecho de colaborar o de trabajar con una iglesia, con alguien más, como cuerpo, como familia de Dios. Y ese problema ocurría también en la iglesia de Creta. Y el apóstol Pablo le dice a Tito que tome cartas en el asunto. Vean aquí en el mismo capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y lamentablemente es lo que estamos viendo ahorita en muchos ministerios, que se ha perdido la santidad, que se ha perdido el respeto a la palabra de Dios, porque vemos a pastores que fuman, que toman, que no hospedan a nadie en su casa, que son egoístas y que buscan sobre todo el dinero, que son ávaros y codiciosos. Hoy se predica mucho más de una teología distorsionada que ni siquiera es teología de una famosa prosperidad, porque han equivocado el concepto de lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la que fue comprada con la sangre de Cristo y tiene que ser direccionada en una visión en donde Dios respalde al pastor. El pastor que es honesto, que es genuino y que dice aquí el versículo 8, que es hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, Tito, que les tapes la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjense, hermanos, la tarea que tenía Tito, lo que tenía que corregir en esta iglesia. Había hombres, personajes que estaban enseñando cosas torcidas. No es fácil, hermanos, corregir errores. La iglesia en ocasiones, muchas iglesias no se dan cuenta porque hay tanta apostasía en acción ahorita. La apostasía está en su mero apogeo. Predicadores muy elocuentes, oradores que solamente emocionan a la gente ya porque hacen que la gente se sacuda, porque la gente tiemble, hacen porque la gente brinque, que salte, que llore, que corran para allá y para acá. Ya con esto los mantienen engañados, pensando que ese es el mover del Espíritu Santo, porque tumban a medio mundo.
y porque les hablan bonito de que si dan su dinero, el Señor les va a dar al 100, al 1000 por uno, con mentiras, con ganancias deshonestas. Pero la gente no entiende y está feliz con eso porque piensan que eso es el cristianismo. Y Tito tenía que tratar estos asuntos. Y definitivamente, si era necesario, echar para afuera a todos esos engañadores que estaban manteniendo a la iglesia en una ignorancia completa. Dice que se meten en las casas enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En el versículo 12, vean lo que dice, esto está de dar risa. Uno de los que están ahí, Tito, en la iglesia, su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Fíjense lo que decía su profeta de ellos, de sus seguidores. Imagínense la tarea que tenía Tito, no era fácil. Y el apóstol Pablo en el versículo 13 les dice: esto que te estoy diciendo es la verdad, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, no te andes, Tito, por favor, no andes dándoles palmaditas a los hermanos, no andes solapando sus mentiras, sus engaños, sino que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo ven ustedes, hermanos, el carácter de esta carta? ¿Cómo ven el tinte de esta carta? ¿Fuerte? ¿Muy específica? ¿Cómo, hermana? ¿Muy tajante? Es que lo he mencionado en cantidad de ocasiones. No es fácil establecer una iglesia. No es fácil fundar una congregación. Se lucha, se trabaja muy duro, se llora. Lloramos con los que lloran, sufrimos con los que sufren, nos gozamos con los que se gozan. Pero en el proceso, establecer una congregación, hermanos, es sudar lágrimas, es sudar gotas de sangre como Jesús en el Getsemaní. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba en sus viajes misioneros y miraba de que tenía que trabajar, de que tenía que esforzarse para plantar una obra y luego dejar que algunos, simple y sencillamente por avaricia, por ladrones y por querer robar el dinero de la iglesia, estaban infiltrando mentiras, herejías. Pero no me sorprende tanto los apóstatas o los falsos profetas, sino que la iglesia los contiene. La iglesia permite que se les hablen fábulas judaicas, que se les hablen cuentos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: déjate de cuentos y de fábulas de viejas. O sea, no hagas tanto caso a lo que dicen, sino que exhorta, reprende. Porque la salud de una iglesia, hermanos, es muy importante. Es muy importante. Y no podemos dejar que cualquiera llegue y empiece Satanás a través de esas personas filtrar sus herejías. Escuchaba a John MacArthur hace unos días. Él decía que los apóstatas, los falsos profetas, están muy bien vestidos. Usan trajes muy elegantes, se ponen en un buen porte,
son muy elocuentes, son excelentes oradores, pero son instrumentos de Satanás. Son instrumentos de Satanás, porque hablan tan bonito que saben persuadir a las personas, por muy cerradas o por muy bloqueadas que pudieran estar, tienen una labia que pueden convencer hasta el más incrédulo y le vacían la cartera. Ajá. Y confunden sus ideas o confunden la doctrina sana de Dios. Amén. Y Tito fue enviado a este lugar. Imagínense que yo diga de usted, ¿verdad? Que digas, no, son reglotones. En Ministerio Belén y Tlajumulco son unos huevonazos de primera. No, hombre, y nomás los invitas a comer. No, hombre, hasta barren con el mantel de la mesa. ¿Verdad? Son chismosos y argüenderos. No, ¿quién los aguanta? Imagínense, el profeta de ellos que tenían decía que los cretenses eran mentirosos, eran malas bestias, glotones y ociosos. Su pastor, tal vez sí eran así los tremendos, por eso da esta referencia. Se cree que los cretenses eran de la descendencia de los filisteos, eran parientes de los filisteos y conocidos, hermanos, por su mala fama y por su mala reputación. El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2 verso 1: pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los pastores sean sobrios, serios. Tengo que trabajar mucho en esto yo. Prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las mujeres, las ancianas, las que trabajan en el liderazgo, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, que no sean borrachas, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. A ver, ¿cuántas cuidadosas de su casa hay aquí? Que dejaron las camas tendidas, que dejaron todo bien preparadito, ¿verdad? Que no tenga nada que decir el marido cuando llegara nada más. Pues ¿qué has hecho en todo el día? ¿Qué tiradero es este? Amén. En una ocasión fui a visitar a una hermana, no de esta iglesia, no era de aquí, ¿verdad? Y con su esposo, porque estábamos haciendo lo de la marcha de hace 2 años, y iba a ir a recoger un dinero con ellos para lo de las playeras. Entonces yo y me dice la hermana, porque el marido se venía bajando del carro, y dice: ay, pastor, nomás no se fije, por favor, cierre los ojos. Como que no ve. No, si cierro los ojos me voy de boca, porque era un tiradero, hermano. Ay, Dios mío, dije, entré así, brincando, dando brinquitos, porque no se podía ni caminar. Yo dije: gloria a Dios, el Espíritu Santo tiene mucho que hacer aquí. Que las mujeres entonces sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, si usted no se sujeta a su marido, si usted no cuida su casa, si usted no es casta ni prudente, y si no da consejos a las mujeres jóvenes para que amen a sus maridos, la palabra de Dios es blasfemada. Chequen todos estos errores que se estaban enseñando en la iglesia y que Tito tenía que corregir. Tenía que poner orden desde la entrada de la puerta de la iglesia y con cada una de las personas de la congregación, porque todos estaban metidos en estos problemas de herejías, de estos problemas doctrinales de la iglesia. En el versículo 7, versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como joven en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Yo puse en un círculo esta segunda parte del versículo 8. Que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una palabra sana. Porque la iglesia conoce la palabra de Dios. ¿Sabe que una de las herramientas que Satanás más utiliza en los hijos de Dios es distraerlos, desenfocarlos, para que usted no lea la Biblia, para que usted no ore? Y ese es un problema muy serio. Satanás le dice a los demonios: entre más ignorantes los tengamos, mejores presas son para nosotros. Es un problema muy serio. A nivel universal, el 90% de los que se llaman cristianos desconocen las escrituras. La gran mayoría no saben cuántos libros tiene la Biblia, quién escribió los libros, en qué época se escribieron los libros, quiénes. Y no, ¿para qué le pregunto versículos de la Biblia? Lo voy a poner a temblar. Cuando tú y yo entonces recitamos, conocemos y vivimos la palabra de Dios, ¿qué es lo que ocurre con Satanás? Se avergüenza. Se avergüenza. Tú tienes que hablar, Tito, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Puede ser que el apóstol Pablo está hablando de los falsos profetas, pero igual son hijos del diablo. Pablo le dice: para que tu adversario, o sea, el falso profeta, los que están torciendo las escrituras dentro de la iglesia, que se avergüencen, porque tú tienes la sana doctrina, porque tú estás dando la palabra correcta, sana e irreprochable, la palabra de Dios. Y cuando tú confrontas a tus enemigos que piensan que eres un ignorante, entonces ellos se quedan con la boca callada. Hoy miré un video en Facebook de cómo se jactan de que la Iglesia Católica pues juzgó a Martín Lutero como un hereje. Es que lo consideraron hereje en la dieta de Worms en 1521, ¿verdad? El Papa León X, y empezaron a poner ahí frases, ¿no? Para poner a Martín Lutero como un hereje. Y que por eso nos llamamos protestantes, porque Lutero protestó. Y porque en 1521 el Papa León X decidió que a Lutero pues mejor lo mataran, lo persiguieran. Entonces ahí estoy yo también, puse mi comentario y dije: pero ¿por qué no dicen la verdad acerca de Lutero? ¿Cuál fue la causa por la que clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, donde él era el sacerdote? ¿Para qué? Para descubrir las mentiras, los engaños y las tretas que la iglesia católica tenía con esa gente. Digan la verdad. Y gracias al Señor, el Espíritu Santo, porque fue de Dios que levantó a Martín Lutero. En ese año, en el 1517, el 31 de octubre, que de estos días que pasaron, celebramos 500 años de la Reforma luterana, porque el Espíritu Santo puso en el corazón de Lutero levantarse contra el Papa León X y contra Juan Tetzel, que estaban recolectando un dineral a través de la venta de indulgencias para construir la basílica que hoy nosotros conocemos en Roma. Pero si usted desconoce la historia de la Reforma, si usted desconoce la historia de dónde viene la iglesia cristiana, usted está desarmado. Y eso es lo que Satanás quiere: que usted no conozca la historia eclesiástica, que usted no conozca cuántos han dado su vida para que usted y yo tengamos este lugar con las puertas abiertas predicando la palabra y nosotros estemos escuchando la verdad de Dios. Pero han pasado
no solamente años, han muerto hombres, mujeres de Dios que han dado su vida por el evangelio. Amén. Y no podemos permanecer ignorantes en la verdad. No podemos, iglesia, por favor, te lo digo en serio, porque la iglesia cayó en esas herejías porque se dejaron convencer por hombres mentirosos que estaban utilizando la elocuencia, fábulas, cuentos, historias, y la iglesia en la ignorancia permitía que los desvalijaran. Particularmente ese espíritu mamón. No estoy diciendo una mala palabra. ¿Usted sabe quién es Mamón? Así se le conoce al Dios del dinero, al espíritu de Satanás, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve a una persona que nomás está buscando enriquecer, si quieren, ¿cómo eres? Espíritu de Mamón. ¿Cómo se ha introducido en las iglesias? Los de $20 aquí, los de $100 acá, los de 500 acá, los de 1000, y los que tengan una ofrenda especial, y donde quiera están sacando y sacando y sacándole dinero a la gente, con esta pervertida y distorsionada teología de la prosperidad, que ni es teología. Y cuando me contestaron el comentario en Facebook, me pusieron: yo también me gusta mucho la teología de la liberación, y yo veo que usted se mueve mucho en eso. Eso ni existe, es otra mentira del diablo y de la iglesia católica, que la comenzaron allá en Centroamérica, esa famosa que antes les llamaban exorcismos y ahora le llaman liberación, y le llamaron después la teología de la liberación. Ni existe tal cosa, no existe tal teología de la liberación. Algunos dicen: es que a mí Dios me dio el don de liberación. Sí, pues libérese de eso, porque es basura del diablo. Es simple y sencillamente aplicar la palabra, orar por una persona que está atada, y Dios puede usar a cualquiera que reconoce la autoridad que le fue dada en el nombre de Jesús. Sea el pastor, sea el diácono, sea el maestro, sea el director de la alabanza. Lo único que usted necesita es atreverse, reconocer que está en ese momento de santidad, y con la gracia, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, usted puede echar fuera cualquier demonio. Cualquiera de los que estamos aquí. Solamente usted atrévase. ¿Lo cree? Tiene que estudiar la palabra. Por favor, hermanos, dense el tiempo para estudiar la Biblia. Hoy la iglesia ignora absolutamente la palabra de Dios. No versean, no recitan la Biblia, no la conocen. Y cuando llega un testigo de Jehová, usted se queda callado, le tapan la boca inmediatamente, y usted se queda desequilibrado. Usted no sabe qué decir, y al rato y ahí tiene la revista de la Atalaya y el Despertar en su desayunador. Por favor, porque no sabe cómo defender, cómo refutar, cómo usar la apologética. La apología es la defensa de la sana doctrina. Que usted conozca la verdad. No me vengas con que el Espíritu Santo es solamente, ¿qué dicen? Una fuerza activa. No, es que ustedes creen en un Dios de 3 cabezas, en la Trinidad. No, párese firme, no me vengas con cuentos, porque esos son cuentos, ¿sí o no? Aquí dice que la iglesia de Creta estaba sumergida en cuentos y fábulas judaicas. Vamos avanzando. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. En ese tiempo había esclavos. Que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Usted tiene empleados y le responden? Ore por ellos y léales. Mira, aquí dice: no sea respondón. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios, este versículo, el 11 y el 12, están buenísimos. Chéquenlo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí tiene 2 versículos para predicar en la calle. Un buen evangelista utiliza estos 2 versículos. La gracia de Dios ha sido dada para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Pues no buscar a Dios, no ir en pos de Dios, no dejar que el Espíritu Santo te transforme. Eso es ser una persona que no tiene piedad. Y dice, renunciando a los deseos mundanos. ¿Qué son deseos mundanos? A ver, iglesia, ¿alguien aquí ha tenido deseos mundanos? A ver. Dice el apóstol Pablo que le diga a la iglesia que tienen que renunciar a los deseos mundanos. ¿Qué considera usted un deseo mundano? ¿Qué más? Juzgar a los demás. ¿Qué más? Al materialismo. ¿Qué más? Robar. ¿Qué más? Deseos mundanos. Prostituirse. ¿Querer ser presidente? Eso es prostituirse también. Adulterio, fornicación, deseos mundanos. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Lascivia. ¿La saliva? ¿Dijo la saliva? Lascivia. Bueno, corregido. Quiso decir lascivia. No, lo que dijo Beto es verdad. Chequen, yo aquí puse algunas. Deseos mundanos es poder, riquezas, posiciones, prestigio político, prestigio social, y las fiestas donde se sirven alcohol, cigarros, drogas, sexo ilícito, las diversiones y todo lo que provea logros personales, como la política, la corrupción, ¿verdad? Todo lo que son deseos mundanos tenemos que soltar. La iglesia tiene que soltar eso, para que aguarden la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí en este versículo se declara que Jesucristo es Dios, plenamente Dios. Léalo conmigo, es el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque si hablara de Dios y de Jesucristo, de 2 personas distintas, diría de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Pero aquí habla en una sola frase, una sola oración, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ahí tiene un versículo para que le diga a los testigos de Jehová que demeritan la divinidad de Cristo. Este texto nos indica de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, con D mayúscula. Y luego dice que asimismo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el versículo 15 dice: esto habla Tito en la iglesia, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Lo que acabamos de leer son las instrucciones que Pablo le da a Tito para que lo hable a la iglesia. Sean mujeres, ya párenle de andar de calumniadoras. Pórtense bien, sean castas, prudentes. Enseñen a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos. Nada de que no le hagas caso, tú que te dejas. No, enséñenles que amen, respeten a sus maridos, que cuiden su casa, que los esclavos que no sean respondones con sus patrones, con sus amos, que nadie te menosprecie. Luego ya vamos aquí terminando por el capítulo 3.
Recuerden que esta carta la está leyendo Tito a la iglesia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Qué es pendenciero? Que no sean pendencieros. ¿Usted sabe qué es un pendenciero? ¿Un qué, hermana? Un buscapleitos. Ahí dice su Biblia, ¿verdad? Que no sea un buscapleitos, un buscabullas. Hey, ¿qué onda? ¿Qué me ve, pastor? ¿Qué? Pues no diste tu diezmo, hijo. Ah, bueno, hubiera dicho. ¿Verdad? Un buscabullas que anda buscando pleitos. Hermano Carlos, para que si alguien un día se le pone así como amenazando, hey, no seas pendenciero. ¿Qué? No te estoy diciendo una mala palabra, es la palabra correcta para ti. Busca pleitos. Dice, porque nosotros también, a ver, diga, porque yo también era en otro tiempo insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Mira lo que usted era y también que se ve ahorita. Dice el apóstol Pablo, dile que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. A ver, ¿quién era insensato? ¿Quién era rebelde? El problema, hermanos, es de que no éramos, sino que todavía hay algunos que son bien rebeldes y que todavía siguen esclavos de sus concupiscencias. Cuando habla de concupiscencias, habla de esos deseos de la carne, como la lascivia, la fornicación, el adulterio, las malas palabras, las groserías, que todo se le antoja. Andan en sus concupiscencias, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Usted puede decir, ay, pastor, pero la mía es envidia de la buena. Qué bonito vestido, mira qué envidia de la buena, No, eso es del diablo. Pero mire, gloria a Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, otra vez la palabra Dios refiriéndose a Cristo como Dios igual a Dios, Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, ¿ya sabe de dónde salieron los de la renovación del Espíritu Santo? Utilizando esta frase, es que nosotros somos de la renovación del Espíritu Santo. Bueno, pero todavía tiene mucho que hacer el Espíritu Santo en ellos. Y dice que el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y yo puse aquí en signos de admiración, qué maravilloso amor. Qué maravilloso amor. Que Dios nos amó siendo como éramos. Y sigo leyendo en el versículo 7 del capítulo 3. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas, Tito, quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Chequen lo que dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dile que se vaya. ¿Sabes qué, hermano? Eres un dolor de cabeza. La verdad, ya te dije, ya te exhorté, ya te reprendí. Que te vaya bien, vete a otra iglesia a dar dolores de cabeza. Aquí ya no te queremos. Ay, pastor, ¿cómo es? Ayúdelo, pastor. No, ayúdalo tú si quieres. En serio. No, es que hay gente que es bien cabezona. No entienden. Y nomás causan problemas. Son facciosos. No, es que te fijaste lo que predicó el pastor. Yo digo como que no, ¿verdad? Como que no encaja con lo que, mira, no pienses mal, ¿verdad? Pero yo te voy a decir, y empiezan a cantinflear y ahí caes tú en el cuento. No,
sí, cierto, últimamente veo como que el pastor no está haciendo bien las cosas. Y luego empiezan y empiezan. O no solamente del pastor, la intención de Satanás es crear división. Pero obviamente siempre van a hablar mal de los que están arriba. Pero obviamente Satanás va a utilizar al más mundano, al más carnal, al que no diezma ni ofrenda y siempre quiere cuentas. A ver, ¿en qué están usando el dinero? Y nunca suelta nada. Satanás siempre se va a valer de esa gente. Perdón que lo diga en esa expresión, porque ni siquiera son cristianos. A veces muchos ni siquiera se han convertido bien de todo corazón. Y vienen nada más a causar problemas. No oran, no leen la Biblia, no participan en el evangelismo, no se involucran en las actividades continuas de la iglesia. Están por lo regular siempre mirando dónde causan un problema, una contención, y empiezan a levantar rumores, calumnias. Y el apóstol Pablo le dice a Tito: haz esto, Tito, y con firmeza. O sea, no te dobles, que no te menosprecien, repréndelos duramente. Ustedes se dan cuenta, iglesia, entonces, de que en muchas ocasiones se tiene que exhortar, se tiene que reprender y se tiene que desechar. Es obvio que yo no le digo, cuando a alguien le digo: ¿sabes qué? No quiero que vuelvas a la iglesia. Ya no quiero que vuelvas a la iglesia. De veras, te lo digo. Se lo he dicho a 3, 4 personas que usualmente no son de bendición. Están listos para causar problemas. Están listos para tal vez hacer a alguien caer en pecado o para causar una división tremenda. Entonces, gracias a Dios que en su momento lo hemos sabido discernir. Y pues ahora sí le diré que con todo y pena, pero no, hasta sin pena le digo: necesito que dejes la iglesia, no quiero que te vuelvas a parar, eres un dolor de cabeza. Entonces es necesario cuidar la salud de la iglesia, es necesario cuidar el cuerpo de Cristo. Ya cuando no quieren cambiar, cuando se empecinan en seguir siendo un dolor de cabeza, no es que no luchemos, que no le hagamos el intento con ellos. Sí lo hacemos, pero llega un momento en el que es muy cansado y te quita la energía, te roba la fuerza que otras personas necesitan porque quieren trascender y caminar en su vida espiritual. ¿Está conmigo? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Le puse aquí: esto es serio. Amén. Hermanos, porque se oponen y rechazan toda amonestación y toda exhortación. Rechazan toda amonestación y toda exhortación. ¿Y usted qué? ¿Quién es para decirme esto? No le digo que un día dejé a uno ahí en San Miguel Cuyutlán porque me quería golpear. ¿Y usted quién se cree? Porque le dije: ya me dijo la hermanita hace muchos años, me dijo nos buscó a la casa: es que ya me enfadó, y es que me está buscando, y me invitó al cine y ahí me abrazó, y luego me besó a la fuerza y me sacudió. Entonces ya veníamos de allá de Cuescomatitlán hace mucho, y le digo: oye, ya me dijo esta muchachita que la estás fastidiando, déjala en paz. ¿Y usted quién se cree que es? No, pues soy el pastor, pero no es su papá. Bueno, no soy su papá, pero soy su padre espiritual. Entonces te pido por favor que la dejes en paz. No la busques, ni te le acerques en la iglesia. Quiero ver que marcas tu distancia. No quiero que me vuelva a dar la queja. ¿Y usted quién se cree que es? Que te estoy diciendo que soy el pastor. No, pues si quiere que pare el carro y que bajes y que ahorita. Dijera que, ¿cómo eres tremendo? Y veníamos ya casi llegando hasta el Miguel Cuyutlán. Y le digo: ¿qué? ¿Te crees muy acá, muy fregón o qué? ¿Verdad? Y ya me enfadaste, le dije, ultimadamente. Y que paro el carro, ¿verdad? Que le pongo el freno de mano así ligerito. Pues, ¿qué te crees? Bájate. Y yo hice como que me iba a bajar y vi que se bajó y ya estaba así calentando al mismo tiempo. No, hombre, hermano, pues que le quito el freno de mano y que cierro la puerta y que agarro vuelo, que me iba a agarrar a golpes con él. La verdad sí me ganaba. Y luego ya tenía fama de golpeador. Entonces ahí lo dejé. Al siguiente día me lo encontré ahí cerca de mi casa y le dije: no quiero que te vuelvas a parar a la iglesia, ¿verdad? Ni quería ir, últimamente. Bueno, está bien, gloria a Dios. El siguiente domingo
Ya lo vi tocando el teclado en la otra iglesia. Dije, hay que traten con él, ya me quitaron un dolor de cabeza a mí. Así es esto. Hay quienes decimos, gracias Señor porque se fue ya, gloria a Dios. Y allá llega con el pastor y el pastor dice, ay, gloria a Dios que nos estás mandando gente, papi, gracias. Ni sabe la fichita que le llegó. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Es por eso que se cree que Pablo escribió esta carta desde Nicópolis, despuesito que escribió la de Primera de Timoteo. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Usted entiende cuando dice encamínales con solicitud? ¿A qué se refiere? ¿A qué? Encamínales con solicitud, que nada les falte. O sea, cuando los envíes, dales una ofrenda. Dales una ofrenda. Dale dinerito para que no les falte nada en el camino. Usted tiene que entender el lenguaje que el apóstol Pablo está tratando aquí, porque como apóstol y como misionero sabe que cuando alguien es enviado de una iglesia a otro lado, pues la iglesia tiene que sacar una ofrenda especial para que no les falte nada en el camino. Mira qué bonito se siente. En serio, se lo digo con todo mi corazón. Cuando voy al monte y que el pastor anuncia que ya vengo de salida, la mayoría de la iglesia, cuando me saludan, me dice con un billete en la mano, pastor, mire, para que se aviente una hamburguesa en el camino. Y otro, mire, pastor, para que se tome un refresco a mi salud. Mire, pastor, para que compre algo para su familia. Y pues así nos encaminan. Por eso saqué su visa para que vaya al monte. Son bien buena gente, bien lindos los hermanos, nos bendicen de más. Sí, o si quiere que lo mandemos a algún lado de aquí, usted nomás diga y lo bendecimos. Amén. Oramos por usted mínimo. Para que nada le falte. Versículo 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Usted tiene que dar fruto. Amén. Tiene que hacer buenas obras. Todos los que están conmigo, Tito, te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe, y a los que nos odian, pues ora por ellos. Es lo que dice Pablo literalmente, ¿sí o no? Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hoy usted estudió una carta conmigo. Nos tomó una hora. ¿Cree que puede usted estudiar la primera carta de Timoteo esta noche? La segunda carta de Timoteo. Sí, tiene que empezar con la primera, si no, no va a entender la segunda, obvio. ¿Se da cuenta que no es muy complicado estudiar la Biblia? Hacer que un diccionario bíblico, hacer que yo me apoyo mucho en Google con algunas traducciones. Tengo un Nuevo Testamento de 4 traducciones. Tengo otro testamento con una traducción que no tenía. Tengo 5 traducciones diferentes. Entonces, cuando estudio una carta, me pongo minuciosamente en algunas palabras particularmente a entenderlas lo mejor posible. Por ejemplo, esa de pendenciero, hermana Pela, yo no sabía qué decía, pero ahí tengo mi iPad también y me voy a Google. ¿Qué significa ser pendenciero? ¡Fum! Rápido. Un buscabullas o uno que quiere riñas. Y ya sigo, hago mi anotación en mi Biblia y sigo avanzando con la lectura de la Biblia. No es tan complicado. Entonces le exhorto, amada iglesia, a que tome la decisión de estudiar su Biblia, que escudriñe la palabra de Dios, que no seamos ignorantes, para que los adversarios de allá, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos renovados, los carismáticos y toda esa gente, ¿verdad? Que no nos avergüencen,
se avergüencen ellos, porque les declaramos la verdad a través de la sana doctrina. Si tiene alguna duda cuando esté leyendo la Biblia, hábleme. Yo sé que algunos me llaman y la primera pregunta cuando contesto: hola, pastor, ¿no le quito mucho tiempo? No, a sus órdenes. Pastor, ¿no está ocupado? No, es mi trabajo ayudarlo, servirle. Entonces hábleme, ya yo le diré si voy manejando, si estoy ocupado o algo, pero le regreso la llamada. Eso délo por seguro. Amén. Pónganse sobre sus pies.